Marcos Pérez Linares, con sus biografías y con esas historias que él nos cuenta. ¿Cómo le va, Marcos? Las historias de este tipo, ¿no? Muy bien, buen día. Qué alegría escucharlo, Emilio, desde ahí. ¿Qué tal? Así que, dedicado a Emilio esta biografía de hoy. ¿Cómo le va? Muchas gracias. La gente se pregunta, ¿de dónde saca usted semejantes historias y personajes que la gente no los conoce en general, y los que lo conocen se enteran de pormenorizadas historias individuales? Bueno, le agradezco muchísimo la pregunta, porque eso me da pie para contarle una cosa, Emilio, que el lunes anterior sí, yo hice la de Gino Germani, y no sabe cómo Ariel Robert se puso como loco. Yo creí que en contra mío, directamente, pero bueno, me pude defender sobre el final y bueno, pero no le gustó. Quiere decir que la mayoría no los ubicaba, pues, salvo este. Sí. Pero por ejemplo, el de hoy, yo le hago una pregunta a Ariel Robert, específicamente. Sí. ¿Has escuchado hablar de Edouard Glissant? Porque es un nombre francés, si bien vive acá ya les voy a contar dónde. ¿Lo ha escuchado nombrar, Ariel? Mire, señor Marcos Pérez Linares, primero, se armó. Esto no es un juego de improvisados, por lo cual sí he escuchado hablar a propósito de usted, porque lo acaba de escuchar. No, lo escuchamos previamente a propósito de que nos cuenta y nos indica, pero créame que yo no me haya enojado con usted porque usted trajo a la mesa a algún pensador, literato, historiador o profesor como fue el de la semana pasada, sino simplemente que probablemente de donde usted se nutre de las historias le cortaron alguna parte y omitieron una partecita que era un poquito más oscura, del brillo de la que usted eligió, era eso, pero en absoluto con usted. Bueno, pero un contador de historias tiene esa capacidad de recortar también, ¿no? Totalmente. Y a veces lo hace mal, pero bueno. Podríamos discutir un rato más, pero directamente le voy a pedir a los oyentes, antes de decirle buenos días, que me den 5 minutos de su atención. Bueno, cómo no. Adelante entonces. El protagonista de la biografía de hoy es Edouard Glissant. ¿Lo has sentido nombrar? No, ya me dijeron. ¿Dónde nació? En 1928, en una isla, en una Antilla menor del Caribe, Martinica. Todos sabemos que si bien está en el Caribe, cerca de Puerto Rico, le pertenece a Francia desde 1635. Más bien que le pertenece porque se la chorearon, porque bueno, estaba muy lejos de su casa, don Francés. De ultramar, es como la isla Malvina con los ingleses, lo mismo. Bueno, no así Ucrania con Rusia. Bueno, pero no me quiero dispersar. Martinica es una isla montañosa, media volcánica, y allí nació en 1928 Edouard Glissant. Lo crió su madre, a él y 4 hermanos más, en el centro de la isla de ultramar francesa Martinica. En 1938, con 10 años, consigue una beca, viajó a Francia y conoció a Aimé Césaire. Ya lo vamos a biografiar, pero es el que uno de los iniciadores junto a Frantz Fanon de los estudios postcoloniales o las preocupaciones por la colonialidad, y su famoso concepto es la negritud. Bueno, imaginemos Edouard Glissant es un joven que escribe para retratar la naturaleza de las Antillas. Dice él, es un prólogo geográfico que reúne todas las características de América, va a decir, mares abiertos, sierras abruptas, vegetación exuberante. Según Edouard Glissant, no hay negritud, no hay mestizaje en América Latina. Lo que hay es criolización. Sería, según él, un mestizaje con valor agregado, lo imprevisible. Es decir, en Martinica, en las Antillas, el pueblo está, creo yo, como todo en toda Latinoamérica, en proceso de construcción. Como él decía, vengo de un caldo de culturas, cada mesa es una isla, hay una síntesis de saberes. Bueno, estudió filosofía en París. En 1946, en esos años, se hace muy pero muy amigote de Frantz Fanon, otro martinico que era psiquiatra, que trabajó en la guerra de Argelia y que escribió Los condenados de la tierra, Piel blanca, máscaras negras, bueno, iniciando los estudios postcoloniales, decoloniales, muy famosos en los estudios contemporáneos de CONICET,
porque todo Aníbal Quijano nace en estas primeras preocupaciones. Bueno, y así fue como Edouard Glissant se puso a escribir, ganó premios, reconocimiento, se compromete con la lucha anticolonial hasta que lo meten preso en 1961 y lo expulsan de las Antillas a vivir en Francia, en París. Claro. Lo contrario que Gino Germani le pasó. Germani de Roma vino acá. Bueno, publica obras literarias, novelas, ensayos, trabaja para la UNESCO, lo reconocen en universidades de Estados Unidos, imparte clases. En 2006, Jacques Chirac, presidente de Francia, de aquel entonces, le encomienda crear un centro de la memoria de la esclavitud en la isla Martinica. Tenía 82 años en 2011 cuando se cansó de respirar y se murió. ¿Qué pregunta nos podría formular Edouard Glissant a nuestros días presentes? Él inventó la palabra criolización para significar un mestizaje consciente de sí mismo. Es decir, en un lugar como Martinica, donde los esclavos sobrevivieron por su reciprocidad, las mujeres hacían jardines escondidos para alimentarlos y mantenerlos con fuerza, aquellos esclavos negros que llegaban en los barcos. Dice Glissant, eran jardines creoles, diferentes plantas protegiéndose unas con otras, rizomas que alimentaban un pueblo de culturas que se encuentran. No es un crisol de raza, no es un mestizo, no es un multicultural, es un creol. Un creol le llaman también, Marquitos, al idioma que hablan los nativos ahí. Exacto, es una mezcla de lengua africana con castellano y con francés. El sincretismo de las lenguas. Exactamente. Y el concepto por el cual es famoso Edouard Glissant es justamente la creolización, pero aplicada a lo que uno quiera aplicárselo. Claro. Que yo por eso lo traigo por ahí, lo pongo sobre la mesa para que cada uno lo ocupe, porque es una idea muy poderosa. Claro. Muy poderosa. Hemos visto curiosas imágenes en el mundo contemporáneo, a propósito, manifestaciones con banderas ucranianas en Israel, ¿no? Estados Unidos dialogando con Nicolás Maduro por si falta gas a Europa, teniendo en cuenta la ocupación rusa de las escalinatas de Odessa. ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? Glissant decía que el creol se le oponía al indio autóctono y al conquistador blanco porque la criolización es un proceso y no es una esencia. En este microclima cultural que es Mendoza, un escritor como Edouard Glissant puede ser útil porque sus conceptos nos describen nuestro mundo contemporáneo con más precisión que todos los noticieros juntos. Como notarán las y los oyentes, de Edouard Glissant merece ser leído y no explicado en 5 minutos de radio. Sin embargo, mientras se despliega la transparencia del pensamiento occidental, reclamar, como decía Edouard Glissant, el derecho a la opacidad es una posibilidad. Un racista es aquel que niega lo que no entiende, lo bárbaro, decía Glissant, es imponer la transparencia propia a otras personas. Entonces, nos preguntamos si vamos a aceptar mansamente o vamos a resistir a empujones este derecho a la opacidad. Muchísimas gracias. Así pasó Edouard Glissant por una biografía más acá en Muchas Gracias. Muchas gracias, Muy Marco. Bien, muchas gracias, Marco. Para rescatar algo interesante de lo actual de este autor que trae Marcos Pérez, es un concepto distinto sobre la globalización, que él utiliza un término, seguramente Marco se acuerda, yo no, que no es exactamente mundialización, sino es una distinción. El todo mundo, es todo guión mundo. Y es interesante la apreciación que hace en relación a la importancia de esta criollización y de este mestizaje, y de alguna manera también dice lo que decía Tolstoy, ¿no? Aquello de pinta tu aldeo y pintarás al mundo, porque cada uno es representante en su lugar de todo el mundo, de todo el universo, pero también lo que hace es bien interesante, que es rescatar a lo McLuhan la importancia de cada una de las aldeas, o sea, de su lugar, de cómo preservar y cómo conservar sus rasgos culturales, no de ADN, digo, ¿no? Sus rasgos culturales de cada lugar, para que sea enriquecedor este intercambio con el resto de las comunidades, porque si no, lo que dice él es que se convierte en una mímesis, que es un poco lo que está pasando con el hegemón y el resto de los países, ¿no?
Exactamente, más palabras imposible. Bueno, nada, decir que hay muchos libros disponibles en internet que están bajables, y hay un video que está Edward Glissant, le hacen varias entrevistas, y es bastante ilustrativo, porque tampoco es que sea tan sencillo de si uno no lo lee. Como claro, lo que pasa es que, por ejemplo, casi como una paradoja de la cultura, por ejemplo, al castellano fue traducido hace 20 años, que podría haber sido traducido hace 50 años. Claro. Tiene una novela, de la cual desconozco, pero probablemente Marcos sepa o haya leído, que se llama El Lagarto, que ha sido una novela muy elogiada, pero fue editada en castellano en el 2001-2002 aproximadamente. Hace muy poquito. Sí. Hace poquito. Tiene también poesía, que es también otro concepto, que es la poesía de la relación, y también habla de, bueno, los orígenes de América Latina, pero contado desde un punto de vista de los que, según él, ¿no?, que los que se bajan de los barcos, no tienen árbol genealógico, tienen rizomas, bueno, y ahí va haciendo muy poéticamente, como contando una historia paralela que, bueno, muy cercana a la realidad que uno puede palpar en nuestros países latinoamericanos, incluso contemporáneos, ¿no? Muy bien. Bien. Amigo de Bordeaux, ¿no? De Bordeaux y de Lito Nevia, porque bajan de los barcos. De Bordeaux, exactamente. Sí. Muchas gracias, Marcos. Dale. Bueno, estamos en contacto hasta el próximo lunes. Hasta el lunes, Marcos. Muchas gracias. Fue Marcos Pérez Linares con sus biografías de gente interesante, importante. Extraños. Sí, en este caso lo raro es que no sea más difundido, pero... mucha gente ni siquiera sabe que Martinica es un país, es un lugar. Claro, le decían las Antillas francesas. Está en el Caribe, está cerca es una de las más chiquititas. Este autor que nos traía Marcos Pérez hace justamente una analogía entre la cultura y ese archipiélago en donde están donde está Martinica, que son muy chiquitas, porque son islas mucho más chiquitas que Cuba, que... Son archipiélagos. Archipiélagos. Qué palabra, ¿no?